Curso Historia de la Psicología en el Uruguay. Plan 2013, Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de la República. Documento de trabajo 1. Historia, enfoques y perspectivas críticas. Este material ha sido elaborado por el equipo de Historia de la Psicología como material didáctico para el curso 2020-2021. Su concreción intenta contribuir a una mejor presentación de los saberes conceptuales que guían nuestro accionar respecto al modo en que concebimos la práctica histórica de la psicología. Su autor fue el profesor agregado Jorge Chávez, actual responsable del curso. Perspectiva histórica. Las preguntas que nos hacemos sobre el conocimiento disciplinar de la psicología, sean sobre los modos de su creación, movilización y recepción o sobre las formas en que es aplicado, legitimado en su ejercicio y cómo sus enunciados se vuelven válidos, pueden responderse desde una amplia variedad de posiciones epistémicas sobre qué es la psicología, cuál es su objeto y cómo produce conocimiento, y utilizando los más heterogéneos recursos conceptuales. Esta amplitud genera un sinnúmero de respuestas posibles que seguramente, en algún momento de su elaboración, utilizarán como un recurso válido el recostarse sobre el pasado del conocimiento, sobre su historia. El trabajo con el pasado y su uso en las formas de hacer historia tampoco ha escapado a la creación de una heterogeneidad de puntos de vista, que en algún momento han entrado en disputa y se han vuelto contrarios en un campo que ha tenido su propio desarrollo y que fue delineado su contorno a partir de versiones históricas sobre las ideas, las ciencias, las profesiones, entre otras líneas. La psicología forma un campo de saber y prácticas marcado por una pluralidad radical, no solo en la diversidad temática y en sus áreas de investigación y actuación, sino principalmente en la multiplicidad de orientaciones en un cuadro de combinaciones imposible. Ferreira, 2010. En este magma psicológico, los estudios históricos en psicología han generado un camino propio en el que actualmente es posible reconocer perspectivas y tradiciones historiográficas bien disímiles. Los objetos estudiados destacan por su heterogeneidad y se ubican en un amplio espectro que va desde los desarrollos institucionales, la profesionalización y las identidades profesionales, así como los objetos conceptuales de la disciplina y el uso de técnicas psicológicas. La dispersión de objetos de estudio ha sido acompañada del uso de una variedad de perspectivas historiográficas, que trascendiendo la historia interna de la disciplina han incluido el interés por las condiciones sociales y culturales de los saberes, articulando de esta manera desarrollo de las ciencias humanas y sociales. Las redefiniciones y reestructuraciones en la historiografía de la psicología se han dado en diálogo con los desarrollos de la historiografía en general. La historia de las ciencias, la historia social y cultural, de las arqueologías de los saberes, estudios de recepción, entre otros, configurando un amplio campo de estudios, problematizaciones y objetivos para la investigación en historia de la psicología. Massimi, 1996. El interés por la historia de la psicología y su estudio curricular surge a nivel internacional como una necesidad en el campo de la enseñanza de la disciplina. Besetti, 2007. En nuestro país se incluyó la historia de la psicología en el Uruguay en la formación de los psicólogos en el Plan 1988 y se hizo básicamente a través de producciones y relatos elaborados por actores implicados en esas historias de la psicología local. En términos historiográficos, el relato de los actores y pioneros de la psicología sobre el desarrollo de la psicología fue el modo de abordar el pasado de la disciplina. Estas narrativas reflejan la imagen de una disciplina que avanzó sobre diversos campos de aplicación, a la vez que consolidaba su condición de profesión y legitimaba su ejercicio. Imagen que valida el estado actual de la psicología, así como de agentes y acciones que configuran un tamiz homogéneo desde el presente de la disciplina. Mira para reconocerse. Chávez y Freitas, 2014. Este modo de hacer historia se inscribe en un campo de tradiciones que en el marco de las historias de las ciencias, Canguilhem 2009, las definió como las historias recurrentes, historias que le imprimen un carácter legitimante a los contenidos de su relato histórico.
En el campo específico de la historia de la psicología, Klappenbach, 2006, propuso la denominación de tradiciones historiográficas a las diferentes reconstrucciones históricas de la disciplina fuertemente sesgada por un conjunto de operaciones intelectuales destinadas a justificar y legitimar posiciones contemporáneas recurriendo a la historia. La tradición anglosajona y la tradición psicoanalítica ubicadas por Klappenbach en esas tradiciones historiográficas, lejos de entender el conocimiento histórico como relevante en sí mismo, lo entienden como un modo de socialización de las integrantes de un campo académico o profesional y como medio de fortalecimiento de la identidad de esos grupos. Estas tradiciones se focalizan en la búsqueda de un origen mítico, tanto como en centrarse y enfatizar una figura referente y un método singular, dejando de lado el carácter colectivo de la construcción del conocimiento y pluralidad de enfoques, teorías y prácticas que caracterizaron los inicios de la psicología a fines del siglo XIX y que intentaron comprender e intervenir sobre un complejo campo de problemas. Kurt Danziger, 1984. Uno de los más destacados representantes de los estudios en historia crítica de la psicología, advierte sobre la ingenuidad en considerar los objetos de la psicología, sensaciones, comportamientos, etc., como presentes en la naturaleza y a la espera de ser descubiertos por algún genio solitario. A partir de los desarrollos de la sociología del conocimiento, contrapone la idea que los conceptos, teorías y objetos de la psicología son construcciones humanas producidas por agentes sociales en condiciones históricas específicas, por lo que deben ser estudiados en relación a las actividades constructivas de las cuales son producto. El curso de Historia de la Psicología del Uruguay, 1988 a la actualidad, se ha interesado por construir una perspectiva histórica que trasciende las tradiciones clásicas y avance sobre modos críticos y actuales en el campo de la historia de la psicología. En esta línea presentamos el recorrido y los contenidos que han signado la construcción de una perspectiva histórica, tomando los elementos que hemos considerado útiles para elaborar una herramienta de análisis que nos permita estudiar de manera crítica el pasado de la disciplina, así como el presente y la construcción actual de la psicología. Historia y prácticas historiadoras. Paul Vine, 1984, plantea que la historia no es más que la respuesta a las preguntas que nos hacemos dentro de un tema que elegimos previamente. La investigación en historia exige una elección previa para que no se disperse en singularidades ni caiga en una diferencia en la que todo es equivalente. Si bien la elección de un tema es libre, debemos considerar que resulta imposible describir totalmente el tema elegido, y esa descripción será selectiva. Los hechos y relaciones que configuran un tema serán para quien lo estudie un campo de posibilidades, donde los itinerarios recorridos serán el fruto de esas elecciones previas. Los historiadores cuentan historias que son como itinerarios que han decidido seguir a través del campo objetivo de acontecimientos. Los hechos que configuran esos itinerarios, no se dan de manera aislada. Se produce como efecto de relaciones y las historias que se desprenden de ellos no se limitan a relatos descriptivos. También explican, a través de la organización y elaboración de un relato, es donde la trama de hechos y relaciones se vuelve comprensible. Si el pasado histórico es considerado como un texto, la actividad del historiador consiste, esencialmente, en la labor de traducir dicho texto al texto historiográfico, que es esencialmente narrativo. Mudrovic, 2005. El trabajo de historizar tiene que ver con hacer comprender las tramas históricas sobre las que se trabaja, y esta comprensión emana de la claridad lograda a través de un relato lo suficientemente bien documentado. En definitiva, el logro de esta comprensión se da mostrando el sesgo elegido por el historiador. Lo que él destaca de los documentos y testimonios es lo que dará forma y sentido a los hechos o situación estudiada, y este no corresponderá nunca al cogito de sus protagonistas y testigos. Vine, 1984.
El modo en que elige y entiende los hechos, las relaciones que establece entre ellos, forman parte de un proceso de abstracción que le otorga sentido al relato de quien narra la historia. Estos sentidos y relatos forman el cúmulo de versiones históricas sobre diversos temas. La comprensión de la historia y específicamente el avance del pensamiento histórico se ha beneficiado de una amplitud de formas de estudiar, entender y trasladar a los demás los componentes de los hechos históricos. El único progreso que cabe al conocimiento histórico es la ampliación de los repertorios de lugares comunes. La historia no podrá nunca darnos más lecciones de las que ya nos da, pero puede seguir multiplicando los interrogantes. Baine, 1984. En este progreso del conocimiento histórico, es posible identificar componentes de las reflexiones históricas que han puesto conceptos que trascendieron varias épocas y en otros casos se han constituido en verdaderas escuelas historiográficas. Si bien se puede rastrear estos componentes desde la Grecia antigua, ubicaremos algunos mojones que nos resultan importantes destacar del pensamiento histórico desde los inicios de la modernidad. Las reflexiones teóricas durante el siglo XVIII sobre los alcances del conocimiento histórico estuvieron motivadas por la intención de darle al conocimiento histórico un estatus que lo diferenciara de la belles lettres y por legitimar el uso de la razón sobre la memoria en la selección de los hechos. Mudrovic, 2005. La empresa de los estudios en historia se dirigía a fijar los límites del conocimiento y delimitar los hechos verdaderos para asegurar la eficacia del conocimiento histórico. El siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces, se caracterizó por la proliferación de estudios históricos por parte de filósofos. En este período nacen las ideas del devenir de la materia, de la evolución de las especies, del progreso de los seres humanos. Pensadores como Voltaire, Kant o Condorcet creían en el movimiento ascendente de la humanidad hacia estos ideales. Bourdieu y Martin, 1992. Montesquieu, cuyo modelo eran las ciencias de la naturaleza, aspiraba a trasladar tal modelo sobre los estudios históricos, formular leyes generales dotando a la historia de un estricto determinismo, buscar las casualidades entre los hechos, de manera de salir del caos de los acontecimientos, fue el objetivo de Voltaire, quien junto a Condorcet buscarán encarar la razón en la historia, así como el flujo continuo de la historia humana hacia un mayor progreso y más transparencia. 12-2003. En la época del Iluminismo, el universo se volvió más inteligible para la naciente ciencia y la naturaleza se convirtió en el nuevo espacio epistemológico. La razón y la investigación científica se hicieron cargo de su comprensión, y la experiencia fue el modo de leer e interpretar a la naturaleza, o como la definió Galileo, el nuevo libro. Abagnano y Bisalberghi, 1999. La naturaleza comienza a ser transparente. Se conocerá un mundo regido por leyes universales y la historia tendrá su historia natural. La inclusión del hombre como objeto de la historia natural permite la transferencia del concepto naturaleza originalmente aplicado al mundo vegetal y animal, a un ámbito objetual que queda determinado como naturaleza humana. Mudrovic, 2005. A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, las bases para el pensamiento histórico moderno se encuentran sólidas y este se desarrolla a partir de la secularización de la fe cristiana, asumiendo como premisas la adopción de la concepción lineal del tiempo, la desacralización de los acontecimientos históricos y, por último, la conversión de la fe en la providencia por la fe en el progreso. El ideal de progreso determina un principio de razón singular para las ciencias humanas. Esa razón exige ser pensada bajo el principio de evolución. El progreso implica continuidad y cambio, dos elementos que no forman parte de la tradición cristiana. Campagno y Leukoskis, 2007, Mudrovic, 2005. El modelo de las ciencias de la naturaleza, y específicamente el de las ciencias físicas, será tomado por las ciencias sociales, por las nacientes ciencias sociales, y será Augusto Comte
quien recupere la idea de una ciencia de la sociedad, similar a las ciencias naturales llamada la física social. El credo positivista desarrollado por Comte tendrá sus adeptos en el campo de la historia. La verdadera historia positivista fue definida por Bourdieu en El Histoire de l'Histoire, la crítica de la historia considerada como ciencia positiva, publicada en 1888. Bourdieu y Martin, 1992. Para Bourdieu, quien fue discípulo de Comte, la historia era la ciencia de los desarrollos de la razón y su objeto serían todos los hechos dirigidos o influenciados por la razón. La historia científica tendría entonces como objetivo, al igual que las ciencias de la naturaleza, la búsqueda de leyes que regieran el desarrollo de la especie humana. Estas leyes se pueden clasificar en tres grupos. 1. Las leyes de orden, que muestran la similitud de las cosas. 2. Las leyes de la relación, que nacen que las mismas causas provoquen los mismos efectos. 3. La ley suprema, que regula el curso de la historia. En suma, se trata de una filosofía de la historia, resueltamente determinista, que pretende a la vez construir, constituir el pasado y prever el porvenir. Bourdieu y Martin, 1992. Los principios que fueron estructurando el perfil de la naciente ciencia histórica, junto a los aportes de las ciencias sociales y las estadísticas, se conjugaron para consolidar la imagen profesional del nuevo historiador. Los historiadores de los siglos XIX y XX intentaron crear una física social, una ciencia histórica distanciada de la subjetividad y en consonancia con las leyes universales. Sin embargo, este impulso fue difícil de sostener. El historicismo positivista dio paso en Francia a la escuela de los Anales. Esta escuela fue el ejemplo de las nuevas formas de hacer historia en las primeras décadas del siglo XX. Propuso una nueva dialéctica entre pasado y presente, perspectiva que le implicó luchar con dos frentes: contra los eruditos puramente limitados a la restitución del pasado, sin inquietud alguna por las apuestas actuales, y por otro, contra los economistas y sociólogos, cuando tienden a ocultar el espesor temporal de los objetos estudiados. 12-2003. Posteriormente surge una corriente de pensamiento que reivindica la historia como narración. Se reactualiza de esta manera la interrogante sobre el acto de escritura. ¿Dónde ubicar el confuso objeto del relato? Inmerso en la relación entre la acción narrada, la narración misma y el narrador. Desserteau muestra que la historia depende a la vez de una escritura performativa en el acto de hacer historia y de una escritura en espejo en el hecho de narrar historias. Con lo cual el género histórico de esta, desde el comienzo, en tensión entre la vertiente científica y una vertiente ficcional. 12-2003. Si la historia es un relato, para Desserteau, también es una práctica que debe referenciarse a un lugar de enunciación, ya que toda producción historiográfica se enlaza a un lugar de producción cultural, político, económico y social. Implica un medio de elaboración circunscripto por determinaciones propias, una profesión liberal, un puesto de observación o de enseñanza, una categoría especial de letrados, etc. Se halla pues sometida a presiones ligadas a privilegios, enraizada en una particularidad. Precisamente en función de este lugar, los métodos se establecen. Una topografía de intereses se precisa y los expedientes de las cuestiones que vamos a preguntar a los documentos se organizan. Desserteau, 1999. De la misma manera que el relato histórico se encuentra inscripto en su medio social, las formas que adquiere ese relato, su impronta técnica, está vinculada a lo que Desserteau, en 1999, llamó la institución histórica. La idea que el saber debe estar separado de lo social tiene su raíz para Desserteau en aquellos saberes ligados al origen de las ciencias modernas, que formaron cuerpos de expertos, generaron un espacio científico despotilizado y reiterado del espacio público.
y elaboraron un discurso con reglas propias, distanciado de lo social. Chaffin y Schaffer, 2015, ubican el inicio de las prácticas que propiciaron la división entre la política y la ciencia de las controversias entre Hobbes y Boyle. Desde ese momento se comenzaron a definir las características que debían revestir los saberes que pretendieran consolidarse como ciencias desde el siglo XVIII en adelante. La historia formó parte de esa corriente de saberes que se propusieron ser ciencia y de la misma manera que elaboró las condiciones para devenir ciencias históricas, también produjo las condiciones para su crítica. Toda doctrina que rechaza en historia su relación con la sociedad queda en el campo de lo abstracto. Niega los mismos que le está produciendo. Desertó, 1999. Desde el planteo de Desertó, el discurso científico que no expresa su relación con lo social no puede generar una práctica en el caso de la historia. Esto resultaría grave, ya que en esa relación con lo social, desde que se encuentra el objeto de la disciplina y por ende la posibilidad de elaborar una práctica historiadora. Avanzado el siglo XX, las prácticas historiadoras abandonaron las pretensiones de una historia totalizante, como lo planteaba Michelet, y han abierto su espacio a perspectivas como el materialismo histórico y el estructuralismo. Nuestra pretensión no es alinearnos a alguna de estas escuelas o elaborar teorías sobre los casos que abordamos, sino que, como plantean Campagnó y Lewowski, 2007, consideramos que llevar adelante una práctica historiadora refiere a reflexionar sobre las operaciones teóricas y metodológicas puestas en juego en la producción de una situación histórica, teorizar las prácticas en que estamos implicados. El reconocimiento de que las prácticas historiadoras y la ciencia histórica responden a un discurso ideológico más o menos consciente, implicado sociohistóricamente, hace surgir la necesidad imperiosa que tiene el historiador de interrogarse sobre las condiciones, los medios y los límites de sus conocimientos. Bourdet y Martin, 1992. En este sentido, optaremos por una forma de abordar la práctica historiadora sin pretender construir verdades absolutas o discursos únicos sobre el pasado de la disciplina y que contemple la heterogeneidad de ese pasado como las posibles perspectivas que sobre él pueden situarse y reconocer que resulta una interpretación entre tantas otras posibles. Práctica y perspectiva histórica. Genealogía. La diversidad creciente de la psicología la vuelve un campo vasto y complejo, irreductible a una mirada única. La unicidad y la objetividad en el conocimiento, tanto de la perspectiva como del objeto a conocer, son características sobre las que debemos guardar nuestros recaudos. Nietzsche, 1887. Nos alerta sobre la patraña conceptual, de volvernos sujetos puros del conocimiento, ajenos a los efectos y defensores de conceptos absolutos, suspendiendo las fuerzas interpretativas. Son estas fuerzas, en definitiva, las que nos permiten ver algo. Existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un conocer perspectivista, y cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos distintos que sepamos emplear para ver una misma cosa, tanto más completo será nuestro concepto de ella, tanto más completa será nuestra objetividad. La historia, específicamente la historia metafísica a la que Nietzsche se contrapone, ha construido un punto de vista suprahistórico, buscando una objetividad absoluta, situándose fuera del tiempo y desde esa cima intenta ordenar el discurso verdadero de la historia. Los historiadores han descrito la historia de acuerdo a relaciones de causa-efecto, cadenas causales donde sobresalen ciertos acontecimientos que se religan a otros en pos de mantener la continuidad histórica. Esta perspectiva disuelve los acontecimientos y su potencia en la linealidad que emerge de la continuidad del relato histórico. Limita la multiplicidad de causas
y el devenir azaroso a una explicación causal y mecánica, reduciendo las múltiples formas y sentidos del acaecer. Para Nietzsche, el historiador debe destruir esa totalidad, dividir y trozar la continuidad, mostrar sus grietas, interrumpir por sus fisuras. Debe poseer la fuerza de volver a formular lo ya conocido como algo nunca antes visto y anunciar lo general de una manera tan sencilla y profunda que haga pasar lo profundo como simple y lo simple como profundo. Nietzsche, 1874. Dirige la crítica sobre el uso del pasado, en un uso desligado del presente y que se construye como una verdad, tornándose en jueza que ordena y castiga. La historia debe dejar las alturas para concentrarse en lo micro. Para ello, al igual que Zaratustra, es necesario comenzar el descenso. Moro, 2006. Descender, atender a lo pequeño, subvertir la mirada. Se proponen como las premisas de una práctica historiadora que se aleja de la pretensión totalizante y a la vez reconoce que la historia es un palacio cuya extensión nunca descubrimos enteramente, pues no sabemos todo el ámbito no acontecimental que nos queda por historificar y del cual no podemos divisar a la vez todos los ángulos. Baine, 1984. Por lo que los consejos nietzscheanos resultan una invitación a descubrir y describir las historias. Las historias son relatos de acontecimientos. Se seleccionan hechos, se simplifican y organizan, y esta síntesis es tan espontánea como la memoria al evocar eventos pasados. El campo histórico es totalmente indeterminado, con una sola excepción. Todo lo que se encuentra dentro de él tiene que haber acaecido realmente. Aparte de ello, no importa que su entramado sea tupido o abierto, continuo o fragmentario. Baine, 1984. La crítica de Nietzsche a la historia de los historiadores y sobre todo a los fundamentos metafísicos de la historia que en definitiva legitiman el presente en el que viven, son los argumentos para proponer su perspectiva genealógica. La genealogía para Nietzsche es una propuesta histórica y filosófica que vincula el presente y el pasado, la actualidad y el origen de una manera vivida. Es una perspectiva histórica que mantiene una relación vital con los problemas del presente. Genealogía es, en primer lugar, actualidad. Moro, 2006. Como sucede con las diferentes formas de abordar la historia, la genealogía surge de la actualidad, de esa actualidad que necesita del pasado para ser comprendida, pero que a diferencia de otras perspectivas historiográficas, propone que la historia no es el fundamento del presente, sino que lo que vivimos en el presente es resultado de lo histórico, contingente y azaroso. Esta perspectiva se enfrenta a aquellas propuestas que supone la existencia de valores universales y propone la historización de esos valores. La razón, la moral, son algunos de los objetos que estudió Nietzsche, para mostrarnos que no son algo dado y naturales, sino que son consecuencia de procesos históricos de producción y desarrollo. En este sentido, la genealogía para Nietzsche es también crítica. La crítica debe abordar las condiciones para ciertos valores morales se convirtieron en tales y también el valor de esos valores. Mahon, 1992. La genealogía nos permite comprender cómo se llega a ser lo que se es. Nietzsche, 1888. Mostrándonos que todo tiene una historia y en ella reside la verdad genealógica. No se trata de la búsqueda de un origen y seguir luego su posterior desarrollo. Nietzsche rechaza la búsqueda del origen, que como plantea Foucault, 1988, implicaría recoger la esencia de la cosa, la identidad cuidadosamente replegada sobre sí misma. Para Foucault, quien retoma los planteos nietzscheanos en sus estudios, existen otros conceptos a diferencia de origen, que señalan de mejor manera el objeto de la genealogía, por ejemplo, el de procedencia. El concepto de procedencia no remite a la semejanza o identidad primigenia, sino a los innumerables comienzos,
la proliferación de acontecimientos, la dispersión e imperfecciones del pasado. No opera como un fundamento. Al contrario, agita lo que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se pensaba unido. Foucault, 1988. Muestra lo heterogéneo de lo que se presentaba como idéntico a sí mismo. Siguiendo este planteo, desde nuestra perspectiva, no pretendemos ubicar o definir el surgimiento de la psicología en el Uruguay o el origen de las prácticas en el campo de la psicología, del que ya planteamos su heterogeneidad, sino trazar las derivas de un saber que de manera dispersa y discontinua fue componiendo y haciendo emerger lo que conocemos hoy como psicología. La genealogía no va tras los orígenes para captar esencias, ni buscando formas inmóviles que luego se desarrollan a través de la historia. Cuando mira los comienzos, busca el azar, agitación, rupturas, no trata de construir una epistemología. Ella demuestra más bien que el origen que interpretamos como racional, el portador de la verdad, está enraizado en el dominio, la subyugación, la relación de fuerzas, en una palabra, en el poder. Davison, 1988. La arqueología y genealogía en la práctica Foucaultiana. El 2 de diciembre de 1970, Michel Foucault asumió la cátedra de Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. En la conferencia inaugural propuso una concepción de historia que contiene elementos reconocibles en la perspectiva nietzscheana. Era un momento en donde el autor trataba de preservar su teoría arqueológica, intentando complementarla con la genealogía. Dreyfus y Robineau, 2001. Se propuso introducir en la base de su pensamiento tres componentes: el azar, el discontinuo y la materialidad. Triple peligro que cierta forma de historia pretende conjurar, refiriendo el desarrollo continuo de una necesidad ideal. Foucault, 1996. En base a estos principios se propuso analizar dos conjuntos. Por un lado, el conjunto crítico, que refiere a los discursos utilizando el principio de trastocamiento, es decir, cómo se han formado esos discursos, sus regularidades, desplazamientos y alteraciones. Y por otro, el conjunto genealógico, que retoma tres principios: discontinuidad, especificidad y exterioridad. De los tres, el primero propone tomar a los discursos como prácticas discontinuas, que pueden cruzarse, solaparse y excluirse. La segunda refiere a que el discurso es lo que es, no hay un trasfondo a descifrar. Y por último, dirigirse sobre lo que hace posible la aparición de estos discursos. Foucault, 1996. Estas dos formas de abordaje no son separadas. La crítica analiza los procesos de rarefacción, pero también el reagrupamiento y la unificación de los discursos. La genealogía estudia su formación dispersa, discontinua y regula a la vez. Foucault, 1996. Para Dreyfus y Ribon, la relación entre arqueología y genealogía irá cambiando en su equilibrio, de manera que la última irá volviéndose más importante en el trabajo sobre la historia. De esta forma, en estos primeros momentos de los estudios de Foucault, la arqueología permite visualizar en lo que se presenta como un despliegue continuo de significados la presencia de formaciones discursivas discontinuas, y con esto esclarece la arbitrariedad del horizonte hermenéutico de sentidos. Esas discontinuidades, rarezas, pequeños acontecimientos, mínimos cambios, serán los objetos de la genealogía. Para Ian Hankin, 1988, lo que Foucault va a determinar como genealogía es una forma de historia que puede explicar la constitución de conocimientos, discursos, dominios de objetos, etc., sin tener que hacer referencia a un sujeto que es o trascendental en relación con el campo de los acontecimientos, ocurre en su vacía igualdad a través del curso de la historia. No apunta a una historia de quién emitió tal enunciado y por qué, sino al entramado de sentencias pronunciadas, realizando una arqueología sobre lo que hicieron posible esos enunciados. Los estudios realizados por Foucault
sobre el asilo y la prisión fueron posibles, como lo dice, gracias a la aparición de contenidos históricos. Foucault, 2000. Esos contenidos a los que hace mención refieren a los bloques de saberes que se encontraban presentes, pero enmascarados dentro de conjuntos de saberes funcionales y sistemáticos. Incluye en lo que llama saberes sometidos, los saberes no conceptuales, inferiores jerárquicamente o insuficientes en cuanto al nivel de cientificidad requeridos. A partir de la aparición de esos saberes, también llamados saberes de la gente o locales, Foucault desarrolla la crítica. El proyecto genealógico de Foucault trata de hacer jugar esos saberes locales contra aquellos saberes legitimados que en nombre del conocimiento verdadero intentan filtrarlos y ordenarlos en función de los valores de la ciencia. Esta lucha contra el saber legitimado implica la insurrección de los saberes contra los efectos de poder centralizadores del discurso científico institucionalizado, romper el sometimiento de los saberes históricos y liberarlos en definitiva. Las genealogías son, muy precisamente, anticiencias. Foucault, 2000. En el curso de los años 1975 y 1976, en el Collège de France, llamado Defender la Sociedad, Foucault, 1975-76-2000, propuso una definición provisoria de genealogía vinculada a las investigaciones que había realizado hasta el momento. Llamó genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y memorias locales, acoplamientos que permiten la constitución de un saber histórico de luchas y la utilización de ese saber en las tácticas actuales. El estilo Foucaultiano de hacer historia abarca, según Baine, 1984, el programa de las formas tradicionales de hacer historia. Incluye la sociedad, la economía, en una estructuración novedosa. Y no ya en el pasaje de los siglos o situándola en una civilización, sino en las prácticas. El sentido de Foucault le brinda a la nación de prácticas refiere a lo que los hombres realmente hacen cuando hablan o actúan. No remite a algo exterior de la que explique. Su sentido es inmanente. El análisis histórico de las prácticas y no de sus objetivaciones. Es el propósito tanto de la arqueología como de la genealogía. Castro Gómez, 2010. El relato Foucaultiano se centra sobre las prácticas y sus historias. Es como se ha constituido ciertas verdades y en las luchas sobre estas. Esta nueva manera de hacer historia no se especializa sobre el discurso o lo que está oculto en el discurso, sino que considera con la misma importancia las condiciones de emergencia de esos discursos. La parte oculta del discurso y de la práctica no es separable de la parte que emerge. Baine, 1984. En ese sentido, la genealogía como aspecto central de su metodología tendrá como foco central las relaciones mutuas entre los sistemas de verdad y las modalidades de poder, el modo en que hay un régimen político de la producción de verdad. Davidson, 1988. Advirtió, como lo hizo Nietzsche, una curiosa sacralización de la historia y de los modos de llevarla adelante. Según el autor francés, los historiadores se han planteado el problema de la periodización en referencia a las revoluciones políticas, lo que metodológicamente no resultaba la mejor forma de recorte. Cada periodización recorta determinado nivel de acontecimientos y estos a su vez necesitan de su periodización. Se abren dos vías de entrada a los estudios históricos que permiten llegar a niveles diferentes y que Foucault, 2013, plantea que así se accede a la metodología de la discontinuidad, lo que en definitiva permite introducir en los análisis históricos tipos de vinculación y modos de ligazón mucho más numerosos que la relación universal de causalidad mediante la cual se había pretendido definir el método histórico. Foucault, 2013. Si se pretende realizar un trabajo sobre las formaciones discursivas, aplicando el concepto de discontinuidad, hay que desestimar ciertas tareas ligadas al postulado de la continuidad.
como el uso de noción como tradición, influencia, desarrollo o espíritu de la época, noción que convoca ligazones universales y poco específicas. La noción de tradición opera como un sistema de coordenadas en donde ubicar un conjunto de acontecimientos. La de influencias no aporta un sostén sustancial a las acciones de transmisión y comunicación. La noción de desarrollo da cuenta de una sucesión de acontecimientos organizados secuencialmente y con cierto principio rector, al igual que las nociones de evolución o teleología y la noción de mentalidad, espíritu de la época, permiten establecer sentidos comunes entre fenómenos simultáneos o sucesivos. Para Foucault, esta idea solo nos lleva a aceptar que en primera instancia solo se está frente a una población de acontecimientos dispersos. Foucault, 2013. Otro elemento a considerar es la búsqueda incesante del origen. Es preciso renunciar a esta y a aquellas operaciones que perpetúan la continuidad del discurso y lo remiten a su origen. Luego de descartadas estas operaciones previas ligadas a la continuidad, queda liberado un dominio constituido por todos los enunciados, dispersos en acontecimientos y en instancias particulares, es decir, una población de acontecimientos en el campo general de los discursos. De aquí sigue la descripción pura de los hechos del discurso que permitirá plantearnos la pregunta sobre la irrupción de los enunciados, por qué aparecen estos y no otros, en base a qué reglas y qué otros enunciados aparecen sobre estas reglas. Se trata de determinar sus condiciones de existencia, fijar sus límites y relaciones con otros enunciados, cuales excluye, devolver al enunciado su singularidad de acontecimiento. Foucault, 2013. Y su articulación con otros acontecimientos, de otro orden diferente al discurso técnico, político, sociales, etc. En el horizonte de este planteo se perfila un objetivo más amplio como lo es el del modo de existencia de los acontecimientos discursivos de una cultura. Foucault, 2013. Las condiciones que en una cultura rigen la aparición de los enunciados y su mantenimiento, como devienen en prácticas o conductas, el modo en que circulan y en base a qué principios. El trabajo sobre el universo de los discursos se sostiene sobre tres criterios que para Foucault permiten sustituir los temas de la historia totalizante: criterio de formación que permite individualizar un tipo de discurso y específicamente sus reglas de formación más allá de la dispersión de aparición de sus conceptos. El criterio de transformación o umbral, considerando las modificaciones internas de esos discursos, y el criterio de correlación, focalizando en el conjunto de relaciones que se definen un discurso internamente y el contexto no discursivo donde opera. Foucault, 2013. Estos criterios. Permite describir como episteme de una época no la suma de sus acontecimientos o el estilo general de sus investigaciones, sino la separación, las distancias, las oposiciones, las diferencias, las relaciones de sus múltiples discursos científicos. La episteme no es una especie de gran teoría subyacente, es un espacio de dispersión, un campo abierto y sin duda indefinidamente descriptible de relaciones. Foucault, 2013. Episteme y dispositivos. La noción de episteme es importante en el campo de los estudios históricos que desarrolla Foucault. El autor francés propone una primera definición destacando que en cada cultura y en cada momento solo hay siempre una episteme, que define las condiciones de posibilidad de todo saber, sea que se manifieste en una teoría o que quede silenciosamente investida en una práctica. Foucault, 2002. Más adelante, y ya realizando una explicación y reflexión sobre el modo de abordar los discursos en un campo histórico, plantea que por episteme se entiende, de hecho, el conjunto de las relaciones que pueden unir en una época determinada, las prácticas discursivas que dan lugar a unas figuras epistemológicas y unas ciencias, eventualmente a unos sistemas formalizados, el modo según el cual en cada una de esas formaciones discursivas se sitúa y se operan
los pasos de la epistemología, de la cientificidad y la formalización. Foucault, 2002. La noción de episteme comparte características similares con la noción de dispositivo. Ambos abordan las relaciones entre elementos distribuidos en un espacio topológico, un espacio que se define por las posiciones y funciones de los elementos que la componen. Lo que nos lleva a una segunda característica compartida que refiere a la heterogeneidad de los elementos que se estructuran formando una red. Será la noción de dispositivo la que se transformará en el instrumento de análisis genealógico, abordando los dominios que Foucault fue articulando en sus estudios: saber, poder y subjetividad. Esta noción permite abordar procesos históricos a partir de las ciertas ideas generales presentes en la perspectiva genealógica de la historia. La heterogeneidad de elementos que componen el espacio del dispositivo mantienen una relación histórica que se transforma en el tiempo, que a su vez es atravesada por relaciones de poder y pone en marcha procesos de subjetivación. Moro, 2006. Los elementos heterogéneos van desde espacios arquitectónicos a leyes, de instituciones, proposiciones morales, y esta heterogeneidad. Foucault presta atención a las relaciones que establecen entre ellos, a esas relaciones que se van transformando y cambiando en el marco de un juego. Juego que es de naturaleza estratégica, ya que los cambios y transformaciones en las relaciones responden a voluntades o manipulaciones de esas relaciones de fuerza a fin de desarrollarlas, bloquearlas, estabilizarlas, en definitiva, utilizarlas. Galibondo, 1990. Este juego de relaciones es la matriz del dispositivo. El uso de los saberes, su manipulación, en tanto parte de un juego estratégico, dan cuenta de las relaciones de poder, lo que implicará en Foucault un cambio profundo en la concepción de poder. La concepción Foucaultiana de poder lo ubica disperso en el entramado de la sociedad. Por poder hay que comprender primero la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanente y propias del dominio en que se ejercen y que son constitutivas de su organización. El juego que por medio de luchas y enfrentamientos incesantes las transforma, las refuerza, las invierte. Los apoyos de dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema, o al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras. Las estrategias, por último, que las tornan efectivas y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales. Foucault, 2007. Los estudios genealógicos llevaron a Foucault a estudiar el poder de una forma innovadora, a partir de la cual estableció una nueva concepción de la que se desprenden ciertas reglas de su estudio. No estudiarlo como forma de represión, sino abordarlo en su positividad, en los efectos que produce, estudiarlos en su propia especificidad, en lo que denominó microfísica del poder. Lo que no lo sitúa en estamentos sociales, sino circulando en una especie de red. No enfocarse en las intenciones o decisiones conscientes que impulsan esa circulación. No se debería preguntar lo que cierta gente desea y por qué desea dominar a otros. En cambio, se debería preguntar cómo funcionan las cosas en el nivel de la sujeción presente, en el nivel de esos procesos continuos e ininterrumpidos que someten a nuestros cuerpos, gobiernan nuestros gestos, dictan nuestras conductas, etc. Esos proyectos que nos constituyen como sujetos. Davidson, 1988. Sujetos, saber y poder son los dominios sobre los que discurren los estudios genealógicos de Foucault, práctica historiadora que contiene la relación entre la actualidad y la historia y que lo llevan a convertir la pregunta sobre el presente en una ontología histórica de nosotros mismos. Esta ontología histórica recorre tres líneas. La primera vinculada a la verdad, a través de la cual nos constituimos en sujetos de conocimiento. La segunda sobre el poder y el modo en los que nos constituimos en sujetos
que actúan sobre los otros. Y la tercera, relacionada a la ética, a través de la que nos formamos en agentes morales. Majón, 1992, Moro, 2006. Proponemos hacernos de esta herramienta en el ámbito de los estudios históricos para ubicar las interrogantes sobre el modo en que la psicología en el Uruguay ha devenido en un campo de conocimiento singular, produciendo sus verdades y legitimando su quehacer, para preguntarnos sobre cómo se ha convertido en un saber cuyos agentes expertos actúan sobre otras personas y se ha vuelto necesario en una diversidad de ámbitos de la vida en sociedad, así como interrogarnos sobre qué legitimidades se sostiene tal posibilidad y qué valores éticos y morales hemos transmitido y ayudado a consolidar a lo largo del tiempo. Esta propuesta de estudio histórico no solo pretende aportar a conocer el modo en que nos hemos constituido como profesionales de una disciplina en el marco de procesos sociales, culturales y políticos, sino que además opere como una herramienta de análisis de nuestro presente como disciplina y profesión. Bueno, si les gustó y les fue de ayuda este material, los invitamos a que le den me gusta al video, se suscriban al canal para poder acceder a más material y videos como este y compartan para que el video le pueda ser de ayuda a más personas. Gracias y nos vemos en un próximo video.